Última pregunta, ¿qué pautas, pistas darías vos para que uno se acerque al texto, pero con ojos nuevos? Esa sería la última pregunta. Sé que me estás diciendo que no leas la Biblia, pero ¿cómo lo podríamos leer de una manera distinta? Aunque ya diste algunas pistas, pero yo por lo menos sigo leyendo la Biblia y trato por lo menos de leerla, en mi opinión, ¿no? De leerla al texto como por primera vez. Hago el esfuerzo porque muchas veces voy a leer el texto y yo sé la interpretación que hice anteriormente de ese mismo texto. Entonces me cuesta un montón y también busco otras fuentes históricas, algunas palabras que no entiendo, cómo sería en griego, cuáles son otras interpretaciones de esa misma palabra, etc. Pero, ¿qué recomendás vos? ¿Libros de personas académicas que nos pueden dar luz acerca de esos de los textos? ¿O qué pistas podés ofrecer para que sigamos leyendo la Biblia con ojos nuevos? Sí. Bueno, creo que voy a insistir al mismo punto, pero lo voy a decir de otra forma. ¿Sí? Ahí alguien dice cómo podemos estudiar, de qué herramientas se pueden usar. Claro. Lo primero que diría es que uno tiene que tratar de cultivar como una actitud frente a lo nuevo. ¿Sí? O sea, creo que ante lo nuevo o ante lo desconocido, pensándolo en términos como de lo que nos pasa en las emociones, ¿sí? Frente a lo desconocido nos puede dar miedo, ¿sí? Porque el miedo tiene que ver con eso, valga la redundancia, con lo que desconozco. Entonces, cuando se me presentan ideas nuevas, como algunas de las que vimos, me puede causar cierto rechazo de entrada, ¿sí? Pero por otro lado, la otra emoción, que creo que es la emoción que está más ligada al aprendizaje y que es más favorable al aprendizaje, es la emoción de la sorpresa, ¿sí? De aquello que me sorprende, que independiente de que me pueda causar cierto rechazo o cierto temor, de algún modo, eso que me sorprende me resulta también atractivo. Bueno, esa experiencia creo que solamente puede ocurrir desde una actitud de apertura al aprendizaje, ¿sí? Las emociones también en esto son importantes. Por ejemplo, muchos cristianos hablan como esto de la soberbia, es decir, que hay gente que hereje, que está diciendo cosas porque son gente soberbia, que no quieren obedecer a sus pastores o porque no quieren que Dios controle sus vidas y en realidad no son cristianos, son falsos cristianos, toda esta gente progresista. Bueno, fíjate que la soberbia justamente es la que habla en esos discursos, porque cuando no hay soberbia, entonces hay apertura al aprendizaje. Cuando hay soberbia, lo que hay es cierre a las ideas nuevas que pueden, frente a la nueva evidencia, ¿cierto? E incluso si pudieran ser escandalosas, ¿sí? Por decir algo, cuando hablamos de ver a Pablo como un judío que escribe y que finalmente no llega a ser cristiano, pues a alguien le puede parecer ridículo eso, a otra persona le puede parecer espantoso, ¿cierto? Porque se le empieza a caer todo, ¿sí? O sea, está ahí a la vista el desmoronamiento, ¿cierto?, de todo eso que he construido previamente, ¿sí? Entonces creo que no es posible hoy día leer la Biblia sino desde una actitud de apertura, ¿sí? Y esa actitud de apertura no es una cuestión tan fácil. No es como decir, sí, no, sí soy una persona de mente amplia y estoy aprendiendo cosas. O sea, no, tiene que ver con atreverse a sacar los ladrillos de la pared que he construido para separarme de la realidad del texto. Porque hemos construido muchas paredes con ladrillos de teología y atrás de eso está el texto. Y no llegamos al texto todavía. Entonces, solamente desde una actitud de apertura
es posible eso. Y la soberbia en ese sentido es la emoción que dificulta el aprendizaje. Mm. En cambio, la sorpresa es algo que puede ser como una emoción, digamos, placentera tal vez, que nos ayude a aprender otras cosas nuevas. ¿Sí? ¿Cómo mirar la Biblia desde otros ojos? Pues esos ojos hay que hacer el esfuerzo de comprarlos, ¿cierto? De, de ir con personas que nos pueden enseñar cosas nuevas y comenzar a cultivar una mirada diferente. ¿Sí? Y si no se construye esa nueva mirada desde esa actitud de apertura, entonces no van a haber nuevos ojos para leer la Biblia. ¿Sí? Sobre todo, y aquí hay otra cosa que se puede decir, sobre todo porque la Biblia es un texto que diría que de entrada no se puede leer. ¿Sí? No es que solamente yo esté diciendo no lean la Biblia. ¿Mm? Estoy diciendo que además la Biblia sí no se puede leer. No es como que uno llegue y empiece a leer, a ver, voy a leer la Biblia para ver qué me dice. O sea, no se puede porque es un texto que no pertenece a nuestro mundo. Entonces, hay dos cosas que estudiar antes de poder ir comprendiendo lo que el texto nos puede decir. Primero, el mundo en que fue escrita la Biblia y cómo eran las personas, cómo pensaban, cómo experimentaban la realidad las personas de ese mundo. Y segundo, cómo es nuestro mundo y cómo nosotros hoy día pensamos y experimentamos y entendemos la realidad. Porque son cosas totalmente diferentes. Y por eso hay personas que todavía creen que el Génesis dice algo literal sobre la creación. ¿Sí? Como que Dios armó las cosas así, y después hizo al ser humano así, y piensan que en el planeta Tierra, en alguna parte del planeta Tierra debe haber un Edén físico, que se quedó sumergido ahí en todas esas capas de miles de millones de años, no sé, o 6.000, como dicen algunos. Esa es la mentalidad científica nuestra para poder leer el texto. ¿Sí? Entonces, si uno no parte de la base que nosotros tenemos una mentalidad científica y que estamos inmersos en un paradigma científico y que estamos formados y atravesados por ese paradigma, lo otro que pasa es que se nos enseñó a ver la Biblia como un solo libro, ¿sí? O como un conjunto de libros, ¿sí? Que hasta el Génesis, el Éxodo, hasta llegar al Apocalipsis, ¿sí? Bueno, el problema es que la Biblia no es un conjunto de libros, es un conjunto de textos, que es algo muy diferente, ¿sí? Primero porque, por ejemplo, de Génesis y Apocalipsis, todos esos formatos de textos agrupados, unidos en uno solo, que sería Génesis, ¿cierto? Éxodo, Levítico, bla. Todos esos libros están compuestos por textos, ¿cierto? Textos que se iban fabricando de forma suelta, ¿sí? En diferentes momentos. ¿Sí? Por eso hay personas que alegan que la Biblia tiene contradicciones, ¿sí? Porque en un momento dice una cosa y 3 páginas más allá dice otra cosa. O sea, en unas páginas están diciendo que este tipo es enviado por Dios, y en 3 páginas más allá están diciendo este tipo es un hijo del diablo y hay que matarlo y es un falso profeta, supongamos. ¿Sí? O el clásico ojo por ojo y diente por diente, y en el otro amar a tus enemigos, ¿no? Claro, sí, por ejemplo. Entonces como que hay diferentes textos, ¿cierto? Y que con el tiempo se fueron agrupando en libros, ¿cierto? Y después cuando se produce el proceso de canonización, entonces ahí decimos, bueno, estos son los libros que vamos a aceptar y se unen. Pero el problema es que a veces a simple vista hay textos que parecen un solo cuerpo, pero están construidos por 2 o 3 capas literarias que son totalmente diferentes, ¿sí? Para ponerte un ejemplo concreto, y que nos va a ayudar un poco para
decir otras cuantas herejías. El texto de Génesis 3, por ejemplo. Para muchos investigadores, el texto de Génesis 3 es un texto que está compuesto por 3 escritores, al menos así lo pone Paul Ricoeur. Está compuesto por 3 escritores que obedecen al menos a 2 tradiciones diferentes. ¿Sí? Que el texto de Dios crea a Adán y a Eva. ¿Sí? Entonces, algunos versos, ¿cierto? Algunos versos, si no me equivoco, no tengo el dato aquí específico porque me estoy acordando, pero algunos textos, si no me equivoco, del 1 al 13, ¿cierto? Y después desde el 19 en adelante o desde el 20 en adelante por ahí, corresponden a un género literario que sería el original del primer escritor que pensó en la creación de Adán y Eva como un texto de libertad, ¿sí? Como un texto de liberación, ¿sí? Cuando vemos estos símbolos, por ejemplo, como la serpiente, que representa la sabiduría, cuando vemos, por ejemplo, el árbol del bien y el mal, que representa el conocimiento, representa el discernimiento, cuando vemos esta narración sobre el Edén, todo eso se refiere, por ejemplo, a un estado infantil de la conciencia humana. ¿Sí? Y después se cierra el paraíso, ¿cierto? Con estos ángeles que tienen una espada de fuego, ¿cierto? Y que no permiten que vuelva, porque ya ahí el ser humano está en un estado de adultez, en su conciencia y en su comprensión del mundo y de sí mismo. Entonces el texto es un texto mítico sobre la libertad. No es un texto de culpa. Sin embargo, hay un injerto que pertenece a otro tipo de género literario, que es la poesía, que es donde nosotros vemos la narración de un Dios que viene a culpar y que viene a decir, y por tanto tú vas a ser ahora maldito y vas a tener que trabajar. O sea, toda esa narración, digamos, es una edición posterior de alguien que probablemente pertenecía a una casta sacerdotal y que tenía una mirada legislativa de la experiencia humana en ese relato. Entonces, un texto de libertad que tiene que ver con llegar a un estado de adultez y hacerse cargo de la libertad de uno, que significa ser responsable, pasamos a un texto de culpa ontológica que fue leído por Agustín de esa forma y que siguió siendo leído después por Lutero y por tantos más, y se pensó en ese texto como la caída, ¿sí? Como el pecado original, cuando el texto en el fondo no tiene nada que ver con eso. Y a simple vista están, y para terminar, a simple vista uno dice que está ahí, si uno lo lee. Yo después te puedo mandar los datos a la gente que quiera saber, le puedo mandar la información exacta, ¿sí? En todo caso está dentro de mis historias destacadas, en alguna de esas. Pero está a simple vista, pero no lo podemos ver porque para ver eso hay que estudiarlo, no se puede leer, ¿sí? Entonces cuando yo digo no lean la Biblia, no estoy diciendo que en algún momento no podamos tener la experiencia de que el texto nos hable, ¿sí? Que probablemente puede ocurrir más fácilmente con otros tipos de texto, como, no sé, los salmos, por decirte una cosa, o proverbios, no sé. Pero incluso con esos textos hay que ver toda la carga simbólica, política que pudieran tener, contextual, etcétera. Pero a simple vista no se ve. Entonces, si te digo, oye, por favor lean la Biblia para que con esto demuestren que son personas espirituales y que son personas creyentes, seguidoras de Jesús, y establecemos eso como un parámetro de espiritualidad, o sea, es absurdo, ¿sí? Entonces por eso digo, no es solamente no lean la Biblia, sino que es que no se puede leer, así simplemente.